Hola, mi nombre es Rebeca Noemí Camacho Montijo. Estoy estudiando Comercio Exterior y Logística Internacional en la Ibero. El nombre de la materia es Tratados y Acuerdos Internacionales y es impartida por el doctor José Ramón Álvarez. Bueno, el tratado que yo escogí fue el de México-Perú, pero antes de hablarles sobre esto, les hablaré sobre la globalización, que siento que fue algo que fundó las bases para todos los tratados del mundo. Bueno, la globalización se describe como la mayor integración económica, política, cultural y social de todos los países del mundo. Gracias a esto se obtiene la variedad de comercio internacional en cuanto a bienes y servicios, una reducción de costos de transporte, la creciente intensidad de la penetración internacional del capital en el mercado, el inmenso crecimiento de la fuerza de trabajo mundial y también se tiene una acelerada difusión mundial en cuanto a la tecnología, particularmente en los medios de comunicaciones. Esto quiere decir pues que estamos más comunicados que antes. Bueno, y ya que está definido qué es la globalización, ahora les hablaré sobre los tratados de libre comercio. Un tratado de libre comercio es un instrumento legal. Este puede ser bilateral o de más partes. Es de carácter vinculante. Significa que su cumplimiento debe de ser obligatorio. Y su objetivo es consolidar accesos a los bienes y servicios. También ayuda a favorecer la captación de la inversión privada y cuenta con reglas que ayudan a regular lo antes mencionado. El Tratado de Libre Comercio incorpora los temas económicos, políticos, sociales, institucionales, culturales, etc. También un Tratado de Libre Comercio está enfocado en preservar y resguardar los sectores más sensibles de la economía, fortaleciendo las capacidades institucionales de los países que lo negocian. O sea, ayuda como a impulsar lo más fuerte de ese país. Bueno, y esto de los tratados, pues como todo, tiene sus ventajas y sus desventajas. Alguna de las ventajas que yo le veo es, por ejemplo, promueve la ventaja competitiva. Esto quiere decir que los países tienden a especializarse en los bienes en los que son más eficaces produciendo y exportando. Y lo malo de esto puede ser que como ya saben que son buenos en algo, no se centran en otra cosa para expandir su mercado, sino que, por ejemplo, yo soy bueno exportando zapatos, haciéndolos y así, solo me voy a dedicar a eso. Y no veo que hay pues cosas más allá en otro tipo de mercado que me puede dejar más o así. Otra cosa buena es que permite el crecimiento regional. Esto significa que enriquece a las regiones que comercian libremente entre sí y en oposición al mercado internacional ordinario. Algo que puede ser bueno y malo a la vez también es que genera codependencia. Las naciones que comercian libremente pasan a depender de la una a la otra y a estrechar lazos comerciales. Lo bueno de esto es que pues estaría en contra de la aparición de las guerras porque no te quieres pelear con un país del que tú necesitas cosas. Y lo malo es que pues no podrás ser independiente porque necesitas a este país para que llene la necesidad de tu país sobre ciertas cosas y así. Y bueno, pasando a otro tema que es lo del marco jurídico, o sea, esto nos dice como el nivel de importancia que tienen las leyes, qué va arriba de qué y así. En primer lugar está la Constitución, de ahí le siguen lo que son las leyes federales y los tratados internacionales. Esos están como que en el mismo nivel. Ya después tenemos las constituciones estatales o locales, también en el mismo nivel. Después están las leyes estatales o locales, en el mismo nivel. Y por último, se encuentran otras normas jurídicas que ya son como reglamentos, decretos, leyes individualizadas, etc. Y bueno, ya entrando un poquito más en contexto del tratado, escogí el Tratado de México-Perú y les contaré la historia de la negociación que se tuvo. La iniciativa para negociar un acuerdo
entre México y Perú surgió el 22 de mayo del 2003 en Lima. En esta fecha los presidentes coincidieron que deberían de comenzar un tratado, pero hasta el año 2005 se acordaron los términos de la negociación. Estos abarcaban la cobertura, la modernización de las normas, disciplinas, etc. En enero del 2016 se inició formalmente el proceso de negociación en la Ciudad de México y hasta la fecha se han celebrado alrededor de 8 rondas de negociación. La última fue en el año 2007 en Perú. Y la negociación de este tratado se encuentra en su etapa final. Y para centrarnos un poquito más en Perú, les voy a dar algunos de sus datos. Bueno, la que está pasando en el video es su bandera. Su capital es Lima. Cuentan con una población de 32.865.689 habitantes. Su territorio es de 1.285.216.20 kilómetros cuadrados. Cuentan con mar. Y su PIB per cápita es de $14.999. Los productos como más famosos de Perú son todos los tipos de papas que ellos tienen. El camu camu, que es un arbusto nativo de la Amazonia peruana. Y los granos andinos, que son productos autóctonos domesticados por los nativos, como quinoa, kiwicha, caniwa y un maíz morado. Les contaré por qué es bueno negociar con Perú y el por qué escogí hacer mi video sobre este tratado. Bueno, yo consideraba que Perú no era un país como, digamos, que podría ser una potencia o que tuviera una economía estable o así. Pero después de checar todos estos datos, creo que tiene una muy buena como expectativa hacia el crecimiento y así. Por ejemplo, la economía peruana está en un mercado de expansión en este momento. Ha ido creciendo, aunque sean pequeños crecimientos de 1%, 1.5%, cosas así. Todos los años ha sido constante. Por ejemplo, de un 6.7 pasó a un 7.6 y luego subió hasta un 9% y así. La economía de Perú es la séptima a nivel América Latina. Por ejemplo, en el 2007, Perú importó más de 20,000 millones de dólares en productos y México participó con alrededor de un 4% en todas esas importaciones. Por ejemplo, en cuanto al análisis del país, la economía peruana ha sido muy estable. Tiene una tasa de crecimiento promedio de su Producto Interno Bruto de un 6.1% anual. Y el crecimiento que se tuvo en el empleo y los ingresos redujo considerablemente la pobreza extrema. Por ejemplo, estaba en un 30.9% y se redujo a un 11.4%. Y pues como en temas más actuales, debido a esta pandemia, se espera que el país entre en recesión en este año y eso ayudará a tener un aumento en el porcentaje de pobreza y desigualdad que había ido bajando con el paso de los años. Otro de los estragos que provocó esta pandemia fue el cierre temporal de fronteras. El país está en cuarentena. Esto creó una disminución en el consumo privado. Y pues a consecuencia hay una abrupta caída de los ingresos de los trabajadores. Pero el gobierno ha ensamblado un programa integral de alivio y contención económica, esto para ayudar a proteger a la población vulnerable y apoyar a las empresas que comprenden las medidas de apoyo a los ingresos, pago de impuestos diferidos y garantías de créditos para el sector privado. Gracias a todas estas medidas bien pensadas que tomó el gobierno para prevenir, se estima que la economía se recupere fuertemente en el 2021. En cuanto al tratado, se firmó el 6 de abril de 2011, entró en vigor el 1 de febrero del 2012 y se compone de 19 capítulos.
En el primer capítulo se encuentran las disposiciones iniciales. En este se encuentran el establecimiento de zona libre de comercio y los objetivos que tendrá el tratado. El capítulo número 2 son las definiciones generales. En este te ofrece un glosario donde incluye las definiciones específicas por país para que no haya ningún malentendido. En el capítulo número 3, acceso a mercados, se definen algunos tipos de productos y los requisitos de desempeño de cada país para la operación comercial. La eliminación arancelaria para eliminar, mantener e incrementar aranceles. También medidas no arancelarias para proteger el mercado del otro país. Y no se pueden adoptar nuevas excepciones de aranceles aduaneros y se reúne un comité de acceso al mercado una vez al año para revisar todas las condiciones. El capítulo 4 habla acerca de las reglas de origen, donde definen claramente las disposiciones de los bienes, lo que deben cumplir para ser considerados como originarios de la región, a fin de poder gozar el trato arancelario que prevé el tratado. Estos contemplan conceptos importantes que otorgan a los productos diversas alternativas para que los bienes productos califiquen como originarios. Buscan integrar los procesos productivos en la región, promoviendo el establecimiento de cadenas productivas y el consumo de insumos originarios de la misma. El capítulo 5 nos habla acerca del reconocimiento y la protección de las denominaciones. Por ejemplo, en cuanto a denominaciones de origen, el Perú reconoce al tequila para su uso exclusivo en productos originarios de México, y México reconoce la denominación de origen pisco. No se permitirá la importación, fabricación o venta de productos bajo la denominación del origen tequila o pisco, a menos de que hayan sido elaborados y certificados en México o Perú. Podrán ampliar la protección acordada a otras denominaciones de origen de las partes en un plazo no mayor a 4 meses. El capítulo 6 son las medidas de salvaguardia. Este capítulo se divide en 2 secciones. La sección A son las medidas de salvaguardia global, que es cuando una parte adopta una medida que solo se aplicará a las mercancías originarias de la otra parte cuando se determine que éstas representan una amenaza o causan un daño grave. Y la sección B, que son las medidas de salvaguardia bilateral, se pueden aplicar si por efecto de la reducción o eliminación arancelaria las importaciones de la mercancía aumentan y causan o amenazan un daño grave a la producción nacional. En el capítulo 7 es antidumping y derechos compensatorios. En este capítulo se acordaron las normas y procedimientos para la determinación de la existencia de dumping, subsidios, revisión y establecimiento de las cuotas compensatorias. El capítulo 8, que son los obstáculos técnicos al comercio, trata sobre incrementar la cooperación en el desarrollo de las normas, los reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación de la conformidad, que facilita mutuamente el acceso a la información sobre las actividades de normalización y reglamentos técnicos. El capítulo 9, titulado Prácticas desleales de comercio internacional, nos dice que se refiere a los procedimientos de investigación para la aplicación de los derechos antidumping o prácticas compensatorias. Las partes reconocen la necesidad de eliminar los subsidios a la exportación no permitidos por la OMC y rechazan toda práctica desleal del comercio internacional. El capítulo número 10 nos habla sobre el comercio transfronterizo de servicios, que es del territorio de una parte al territorio de la otra parte. El capítulo número 11 nos habla acerca de inversiones, nos menciona sus tipos y cómo hacer para invertir en el otro país de forma legal. En su totalidad, el capítulo 12 habla de los servicios financieros que tendrán ambas partes entre sí, especificando cómo tendrán que reaccionar para llevar una relación equitativa y justa de forma en que ninguna parte tenga una ventaja sobre la otra. El capítulo sintetiza la manera en la que se usará el dinero entre ambas partes y con sus situaciones específicas, aclarando cláusulas y excepciones. El capítulo 13 se aplicará solamente a las personas que vayan a dicho país a hacer negocios durante cierto tiempo. El capítulo 14 nos habla acerca de los reconocimientos de certificados, títulos y o grados académicos, así también como las prácticas preprofesionales o servicio social estudiantil, estudio en el extranjero, la facilitación que ésta tiene y el comité de reconocimiento mutuo.
El capítulo 15, titulado Solución de controversias, nos habla cómo las partes procurarán en todo momento llegar a un acuerdo sobre la interpretación y la aplicación de este acuerdo, y realizarán todos los esfuerzos mediante cooperación, consultas u otros medios para alcanzar una solución mutuamente satisfactoria de cualquier asunto que pudiera afectar su funcionamiento. En el capítulo 16, como su nombre lo indica, transparencia, dice que todo deberá de ser muy claro en cuanto a las dependencias u oficinas encargadas. Se deberá notificar hasta el más mínimo cambio para que las cosas sigan fluyendo. En el capítulo 17, en la administración del acuerdo, cada parte elige una comisión integrada por el secretario de Economía y por parte de Perú por el ministro de Comercio Exterior o los representantes que ellos designen. La comisión establecerá y modificará sus reglas y procedimientos y sus decisiones serán adoptadas por mutuo acuerdo. En el capítulo 18, titulado Excepciones, nos da a entender que aunque se haya este acuerdo, no se obligará a ninguna parte a revelar información que atente contra la seguridad de dicho Estado. Y por último, en el capítulo 19, titulado Disposiciones Finales, nos dice cosas como la entrada en vigor, la enmienda del acuerdo, las negociaciones futuras, adhesiones o alguna denuncia que llegue a haber. Ese es el certificado de origen, donde especifica que tiene que llenar a máquina o con letra molde. Y nos dice todos los datos a llenar una vez que tu producto sea declarado como 100% del país dicho. En las exportaciones que se han tenido de México a Perú, los productos más populares son proyectores, shampoos, teléfonos celulares, tractores, tubos de intubación, medicamentos, automóviles y sus partes, también las preparaciones alimenticias y los refrigeradores. Y lo que México más importa de Perú es principalmente los productos minerales de cobre, sus concentrados, paprika, neumáticos, uvas frescas, calamares, potas, zinc, cacao, gas natural, plata, plomo, entre otros. Yo opino que este tratado, sí se le ve un buen futuro por el plan que está implementando Perú en estos momentos contra el coronavirus. Y se ve que cuando pase todo esto su economía estará estable. Y creo que hay muchas áreas de oportunidad que México puede aprovechar en este país. Algunos de los productos que puede interceptar en el mercado peruano son el algodón sin cardar ni peinar, los cigarrillos, hilados textuados, cables, ferro, entre otros. Durante este verano, en la materia, conocí los 12 tratados que tiene México con el mundo. Aprendí que no solo son bilaterales, que hay unos que tienen 3 y hasta más países, como los de la Unión Europea. También descubrí algunos tratados con países que la verdad pensé que no, como Israel y así, y que aunque yo pensaba que no era un buen mercado o algo así, pude ver que sí hay oportunidad de crecimiento. También hubo algunos tratados que me impresionaron, como la Alianza del Pacífico, que, lo que me impresionó no fue tanto el tratado, sino todos los países observadores que les gustó el modelo y que están viendo cómo funciona y así. También vi que México es un país importante a cuanto a tratados, porque la verdad tiene muchos a comparación de otros países, que se ha sabido abrir como puertas y que eso nos ha ayudado mucho a la economía de los mexicanos, y que las cosas que más llevamos a todo el mundo son en cuanto al ámbito de la agricultura. Creo que hay otras áreas que puede abarcar México para aprovechar más todos esos tratados y así, pero siento que va como paso por paso, y que ahorita la verdad lo que lleva ha sido muy bueno,
y, y no sé, o sea, me ha gustado mucho estos temas. Igual y son un poco pesados y difíciles de aprenderte de cada capítulo de los tratados y así, pero más o menos pues todos tienen como que la misma esencia, que empieza con disposiciones iniciales, generales, los finales, las medidas de salvaguardia y así, pero pues van cambiando algunas cosas, o como con el paso del tiempo se le han ido agregando, como lo que es el e-commerce y todo eso, que ya es un nuevo capítulo pues. Y a mí se me olvidaba, o sea, algo que quiero agregar que también de qué tipo me impresionó mucho y así, fue que la mayoría de los tratados se firmaron con Peña Nieto. O sea, que él fue el que les dio de que el seguimiento o inicios para hacer otro tratado con otro país y así. Pues yo la verdad pensé que él no había hecho nada y me cambió el pensamiento un poco en cuanto al presidente.